Sean bienvenidos a Historias Boreales. Si usas este video para dormir, regálame un like y suscríbete al canal. También coméntame a qué hora estás viendo el video, y de qué parte. Comencemos. Ellos ya están aquí. No vienen del cielo, vienen del fondo del océano. Ese fue el primer mensaje que sacudió al Departamento de Inteligencia Clasificada del Pentágono en una noche como ninguna otra. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. Durante años, los rumores sobre avistamientos de objetos no identificados en el océano se habían ignorado o clasificado como simples anomalías. Sin embargo, aquella madrugada, una llamada codificada desde una base militar en Alaska encendió todas las alarmas. El mensaje era corto pero estremecedor: hemos recuperado un objeto anómalo. Soliciten activación del protocolo Z. El protocolo Z. Esa palabra hizo que las cabezas más influyentes del gobierno se estremecieran. En 2 décadas de trabajo, solo se había mencionado 2 veces, ambas en situaciones que hasta el día de hoy no aparecen en ningún registro oficial. Lo que encontraron en las heladas profundidades de Alaska fue más que un simple artefacto. Era un módulo, parcialmente destruido, con un diseño que desafiaba cualquier lógica de ingeniería conocida. Pero lo verdaderamente perturbador no era el módulo, sino lo que hallaron en su interior. Un hombre. A simple vista, parecía humano, de mediana edad, con quemaduras y signos avanzados de hipotermia. Sin embargo, en cuanto los médicos comenzaron a examinarlo, se dieron cuenta de que nada en él era normal. Sus órganos internos mostraban ligeras diferencias en comparación con un cuerpo humano promedio, y lo más desconcertante era un implante incrustado en su cráneo, un dispositivo que emitía pulsos eléctricos en un patrón indescifrable. Lo trasladaron a una instalación de máxima seguridad en Nevada, activando el nombre en clave, Proyecto Cronos. Solo un reducido grupo de expertos tuvo acceso al sujeto, entre ellos estaba Alan Graves, un analista del Pentágono que había ganado el apodo de «el enterrador de archivos», por ser el encargado de hacer desaparecer los secretos más peligrosos. Graves observó desde una sala contigua cómo los interrogadores intentaban obtener respuestas del misterioso hombre. Al principio, el sujeto permanecía en silencio, evaluando su entorno con una mirada calculadora. Pero cuando finalmente habló, su voz resonó con una gravedad que hizo que todos en la habitación contuvieran el aliento. «Llévenme ante sus líderes. Ellos deben escucharme antes de que sea demasiado tarde». «¿Quién eres?», preguntó uno de los oficiales con tono firme. «Mi nombre es irrelevante, pero ustedes pueden llamarme 2067. Vengo de un tiempo en el que su mundo ya ha colapsado. He venido a advertirles, aunque sé que muchos no me creerán. Lo que enfrentan no proviene del espacio exterior. Proviene de las profundidades de su propio planeta». Los interrogadores intercambiaron miradas incrédulas. ¿Un viajero del tiempo? La idea era absurda, ridícula. Pero entonces, 2067 comenzó a hablar de eventos futuros con una precisión que nadie pudo ignorar. Predijo una serie de incidentes que, días después, comenzaron a suceder tal como él había descrito: desastres naturales inexplicables, desapariciones de barcos en zonas remotas del océano y fallos tecnológicos asociados con misteriosas señales submarinas. Mientras el proyecto Cronos avanzaba, las tensiones crecían. Los científicos que estudiaban el módulo anómalo reportaban fallos en los equipos, lecturas que desafiaban toda lógica y ruidos que parecían provenir de ninguna parte. Algunos miembros del equipo juraban que sentían ser observados, incluso cuando estaban completamente solos. Las investigaciones sobre el implante cerebral del viajero tampoco llevaron a respuestas claras. Cada intento de interactuar con el dispositivo provocaba apagones y disturbios electromagnéticos en toda la instalación. Durante una sesión de interrogatorio, uno de los oficiales perdió la paciencia y golpeó la mesa con furia. «Basta de evasivas. Explique una vez cuál es su misión». 2067 lo miró fijamente, sus ojos reflejando un conocimiento que parecía demasiado vasto para comprenderse. Tras unos segundos de silencio, respondió con una frase que heló la sangre de todos los presentes. «No vine para salvarlos. Vine para advertirles. El futuro ya está escrito, y su extinción no vendrá desde las estrellas, sino desde el océano». La sala quedó en completo silencio. Nadie sabía cómo procesar esas palabras. Las imágenes de civilizaciones antiguas, leyendas de cataclismos marinos y criaturas míticas cruzaron la mente de Graves mientras observaba al viajero.
Podría ser que el océano, ese vasto e inexplorado abismo, ocultara una amenaza que había estado latente durante milenios. Las advertencias de 2067 se volvieron más específicas con el paso del tiempo. Describió un evento apocalíptico al que llamó la convergencia. Según él, entidades no humanas, que habitaban en los abismos más profundos del océano, estaban despertando. Estas entidades no necesitaban invadir la superficie, habían estado allí desde siempre, observando en silencio. Los gobiernos del mundo habían comenzado a detectar su presencia a lo largo del siglo XX, confundiéndolos con naves espaciales. Pero la verdad era mucho más inquietante. Ustedes buscan respuestas en el cielo, pero nunca se han detenido a mirar lo que yace bajo las aguas. Allí están los verdaderos amos de este mundo. Ellos no necesitan conquistar. Solo necesitan esperar, y el tiempo de espera está terminando. Las palabras del viajero desataron un pánico silencioso entre los responsables del proyecto Cronos. Los informes se volvieron cada vez más alarmantes, lecturas de energía desconocida emergiendo de las profundidades oceánicas, desapariciones inexplicables de submarinos y patrones sonoros captados en distintos puntos del planeta que parecían comunicarse entre sí. Algunos comenzaron a cuestionar si el viajero era realmente un enviado del futuro o si había sido enviado por las mismas entidades que advertía. La paranoia se extendió como un virus. Varios miembros del equipo solicitaron ser retirados del proyecto, mientras otros se obsesionaban con la idea de que el módulo recuperado en Alaska contenía secretos tecnológicos que podrían ser clave para enfrentar lo que venía. Pero lo más perturbador llegó una noche cuando el sistema de monitoreo captó una transmisión desconocida. La señal mostró una proyección, un océano en calma, interrumpido por una figura colosal que emergía lentamente del agua. No era una nave. Era algo vivo, algo inmenso que desafiaba toda concepción de escala. En las orillas, miles de personas estaban reunidas en silencio, algunas cayendo de rodillas, otras alzando las manos hacia la criatura. Esto es lo que viene, dijo 2067 en una sesión privada. No lucharán. Los recibirán como dioses. Con cada día que pasaba, el equipo se hundía más en la desesperación. Graves, quien había visto a hombres caer por preguntas menos peligrosas, comenzó a sentir que el mundo que conocía se derrumbaba a su alrededor. El proyecto Cronos estaba al borde del colapso. La paranoia, los accidentes y las muertes inexplicables se multiplicaban. Pero Catherine sabía que no podía rendirse. Porque en el fondo del océano, el futuro de la humanidad estaba a punto de ser definido. El tiempo se agota. Las palabras de 2067 resonaban en la mente de Alan Graves mientras revisaba los últimos informes del proyecto Cronos. Algo en la forma en que aquel hombre del futuro pronunciaba esas palabras hacía que cada fibra de su ser se tensara. No era una simple advertencia, era una sentencia. Graves había pasado más de 20 años enterrando secretos, borrando del registro todo lo que el gobierno no quería que el mundo supiera. Pero nunca había visto nada como esto. Los reportes del equipo científico se volvían más inquietantes con cada día que pasaba. Los sensores submarinos captaban patrones sonoros que no podían explicarse con fenómenos naturales. Eran pulsos, casi como una especie de lenguaje. Algunos creían que eran señales de las criaturas que 2067 había mencionado, las entidades que habitaban en las profundidades abisales. Pero lo peor eran las proyecciones. Desde que activaron el módulo recuperado en Alaska, los sistemas de la instalación comenzaron a mostrar imágenes que ninguno de los técnicos podía rastrear a una fuente específica. En una de esas proyecciones, un puerto completamente destruido aparecía en pantalla, el agua estaba teñida de un color oscuro, cuerpos flotaban en la superficie, y figuras humanoides gigantes se movían entre las ruinas. Cada vez que alguien intentaba cerrar la transmisión, los sistemas fallaban y las imágenes persistían, como si el Nexus del futuro hubiera tomado control de la tecnología del presente. Graves sabía que aquello no era una simple anomalía técnica. Algo estaba ocurriendo, algo más allá de la comprensión humana. Los días siguientes fueron un caos. Los científicos más escépticos comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Sombras que se movían en los pasillos, susurros que parecían provenir de las paredes, e incluso marcas que aparecían en sus cuerpos, similares a los símbolos proyectados por el módulo. Algunos miembros del equipo empezaron a tener pesadillas recurrentes, todas relacionadas con el océano y figuras colosales que los arrastraban hacia un abismo sin fin.
Esto es más que un problema psicológico, dijo Marisa Lane, la experta en comunicaciones, durante una reunión de emergencia. Los sistemas de la base están captando patrones sonoros que no coinciden con ninguna señal conocida. No se trata de interferencias. Es como si algo, o alguien, estuviera intentando comunicarse con nosotros. ¿Comunicarse?, replicó Jared, uno de los ingenieros. ¿Comunicarse cómo? Esto es una amenaza, no un intento de diálogo. Estamos siendo atacados mentalmente. Quizás es ambas cosas, murmuró Paul, observando la proyección en la pantalla. Tal vez quieren que entendamos algo, pero lo están haciendo de una forma que nuestra mente no puede procesar correctamente. Graves permaneció en silencio, escuchando la discusión. Su mente volvía una y otra vez a las palabras de 2067, ellos no necesitan invadir. Solo esperan. Esperan a que se cumpla el ciclo. ¿Qué significa eso de el ciclo?, preguntó finalmente, interrumpiendo el debate. ¿Qué ciclo es el que están esperando? Porque si seguimos especulando sin respuestas, este lugar se va a desmoronar. Nadie respondió de inmediato. Todos sabían que la única persona que podía tener esas respuestas era 2067. Pero interrogarlo no había llevado mucho más que advertencias crípticas y fragmentos de un futuro que ninguno de ellos podía confirmar. Sin embargo, algo en su mirada, en la certeza con la que hablaba, había empezado a convencer incluso a los más escépticos. Tenemos que volver a hablar con él, declaró Catherine con voz firme. Esta vez sin confrontación, sin presiones. Si hay algo que aún no nos ha dicho, necesitamos que lo haga ahora. La siguiente sesión con 2067 se llevó a cabo en una sala especial de aislamiento. Las luces parpadeaban ligeramente, un recordatorio de los continuos fallos en los sistemas eléctricos de la base. Cuando Graves y Catherine entraron, el viajero ya estaba sentado, tranquilo, como si hubiera estado esperando este momento. ¿Listos para escuchar la verdad?, preguntó, con una ligera sonrisa que resultaba tanto inquietante como enigmática. Queremos entender lo que está ocurriendo, dijo Catherine, sentándose frente a él. No estamos aquí para cuestionarte, sino para comprender. Háblanos del ciclo, ¿qué es exactamente? 2067 mantuvo el silencio por unos instantes, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, habló, su tono más grave que nunca. El ciclo es el destino inevitable de toda civilización que alcanza un punto crítico en su evolución. En ese momento, debe enfrentarse a las fuerzas que han existido mucho antes de su aparición. En el caso de su mundo, esas fuerzas no vienen del espacio exterior. Vienen de las profundidades del océano, donde la vida comenzó. ¿Estás diciendo que estas entidades han estado aquí desde el origen de la vida en la Tierra?, preguntó Graves, incrédulo. Así es. Ustedes los llaman mitos, leyendas de monstruos marinos y dioses que controlan los mares. Pero no son mitos. Son ecos de una verdad que ha sido olvidada. Estas entidades han observado el ascenso y la caída de innumerables civilizaciones. Cada vez que una de ellas alcanza este punto, deben decidir si se adaptan o desaparecen. ¿Y qué significa adaptarse?, preguntó Catherine. Significa aceptar lo que siempre han temido, que no son los únicos amos de este planeta. Significa fusionarse con el conocimiento que el océano ofrece, comprenderlo y no intentar dominarlo. Pero eso es algo que muchos no pueden soportar. El miedo los consume antes de que puedan trascender. La sala quedó en completo silencio. Era una revelación difícil de procesar. Catherine intentó encontrar una lógica en esas palabras, pero todo lo que había experimentado hasta ese momento parecía confirmar lo que 2067 decía. ¿Qué pasará si fallamos?, preguntó Graves en voz baja. Lo que siempre ha pasado, respondió el viajero. El océano reclamará lo que es suyo. Las ciudades caerán, y los pocos que sobrevivan se esconderán en la oscuridad, luchando por no ser arrastrados con la marea. El ciclo se reiniciará, esperando a que una nueva generación intente lo que ustedes no pudieron. Graves apretó los puños. Sabía que no podía permitir que eso sucediera. Pero también sabía que convencer a la humanidad de aceptar una verdad tan devastadora no sería fácil. ¿Qué podemos hacer?, preguntó finalmente. Ya han comenzado, dijo 2067, con una calma desconcertante. Han enfrentado el abismo. Ahora deben decidir cómo caminar en su sombra sin ser consumidos por él. El tiempo no es su aliado, pero tampoco es su enemigo,
si saben usarlo correctamente. Mientras salían de la sala, Catherine y Graves intercambiaron una mirada de comprensión. Ya no podían permitirse más dudas. Había una decisión que tomar, y cada momento perdido acercaba más la convergencia. El océano no esperaría por siempre. Han despertado. Y ahora ustedes deben decidir, adaptarse o ser olvidados. La voz de 2067 seguía resonando en la mente de Graves mientras caminaba por los pasillos de la base. Todo se sentía distinto. Los ecos del océano parecían haberse trasladado a cada rincón de la instalación. Había un peso en el aire, como si algo invisible estuviera presionando sobre ellos. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero todos sabían que algo más profundo que las simples anomalías estaba ocurriendo. En el centro de monitoreo, Catherine revisaba las nuevas lecturas de los sensores. Durante las últimas horas, un aumento masivo en la actividad electromagnética había sido detectado en varios puntos del océano, todos convergiendo hacia una misma región, la grieta eterna, una zona abisal que durante años había sido un enigma para los científicos. Ahora, la energía que emergía desde sus profundidades desafiaba toda comprensión. Catherine, tienes que ver esto, dijo Marisa desde su puesto en la consola de comunicaciones. La pantalla principal se llenó con una proyección de ondas sonoras. Estos patrones no son simples señales. Es un código, una secuencia que se repite en diferentes puntos del océano. Y lo más extraño es que no se originan en un solo lugar, sino desde múltiples profundidades al mismo tiempo. Catherine observó la pantalla en silencio. Los símbolos y las ondas parecían sincronizarse, como si estuvieran creando un lenguaje que la tecnología apenas podía descifrar. Algo, o alguien, estaba intentando comunicarse con ellos. ¿Podríamos estar ante una especie de red de comunicación entre esas entidades?, preguntó Paul, quien acababa de llegar al centro de monitoreo. Es posible, respondió Marisa. Los patrones son demasiado precisos para ser aleatorios. No estamos hablando de un fenómeno natural. Esto es deliberado. ¿Y qué nos están diciendo?, preguntó Graves, entrando en la sala con expresión seria. Marisa se giró hacia él, sus dedos recorriendo los controles de la consola. Eso es lo complicado. No es un mensaje que podamos traducir fácilmente. Es como si estuvieran usando múltiples capas de información a la vez. Pero si tuviera que adivinar, es una advertencia. Graves frunció el ceño. ¿Otra advertencia, o quizás una invitación? Caterina sintió lentamente. Tiene sentido. 2067 nos dijo que estas entidades llevan observando a la humanidad desde el principio. No buscan una guerra. No tienen necesidad de ello. Pero quieren que nosotros demos el siguiente paso. Y tal vez este código es su forma de decirnos que el momento ha llegado. Paul cruzó los brazos, reflexionando en silencio. ¿Y si no respondemos? ¿Qué ocurre si simplemente nos quedamos aquí, esperando? ¿Sabes la respuesta?, replicó Catherine, su voz más baja pero cargada de significado. Ellos han esperado durante siglos. No necesitan moverse. Es la humanidad la que está corriendo contra el reloj. Horas después, una reunión de emergencia fue convocada en la sala principal. Todos los líderes del proyecto estaban presentes. El ambiente era tenso, casi eléctrico. La sensación de inminencia colgaba sobre ellos como una tormenta a punto de estallar. Tenemos 3 opciones, comenzó Catherine, dirigiéndose al grupo. Primero, podemos quedarnos en la base y continuar analizando las señales sin tomar acciones. Eso nos dará tiempo, pero probablemente también agote nuestra única oportunidad de actuar. Segundo, podemos intentar establecer contacto directo con esas entidades, aunque no sabemos qué reacción eso podría provocar. ¿Y la tercera opción?, preguntó uno de los ingenieros, nervioso. La tercera opción es explorar la grieta eterna. Es el punto de convergencia de todas las señales. Pero si vamos, no habrá margen de error. Este lugar podría ser el corazón de lo que 2067 llama, el ciclo. Si algo sale mal, podría ser nuestro fin. La sala quedó en silencio. Nadie quería ser el primero en hablar, pero todos sabían que no podían quedarse inmóviles. Finalmente, Graves se levantó. Ya hemos visto lo que ocurre cuando otros ignoran estas advertencias. Civilizaciones enteras han desaparecido, borradas por el miedo a lo desconocido. No pienso permitir que eso suceda otra vez.
Si estas entidades quieren que enfrentemos el abismo, entonces eso es lo que haremos. No podemos seguir huyendo. Caterina sintió. Estoy de acuerdo. Preparen el sumergible de exploración profunda. Reforcemos todos los sistemas. Partimos al amanecer. El siguiente día llegó acompañado de una atmósfera pesada. Los preparativos para la inmersión se llevaron a cabo en silencio, con cada miembro del equipo consciente de la magnitud de lo que estaba por venir. El sumergible, llamado Aquila, estaba diseñado para soportar las presiones extremas de las zonas abisales, pero incluso los ingenieros admitieron que las profundidades de la grieta eterna eran un territorio desconocido. Catherine, Graves, Paul y Jared abordaron el Aquila. Mientras el sumergible se preparaba para la inmersión, Marisa estableció el enlace de comunicaciones desde el centro de control. Recuerden, dijo por el altavoz, estaré monitoreando todo desde aquí. Si pierden contacto, intentaré restablecer la señal, pero no sabemos qué interferencias pueden surgir allá abajo. Lo sabemos, respondió Catherine. Nos veremos pronto. Los motores se activaron, y el Aquila comenzó su descenso hacia la oscuridad. Al principio, todo fue tranquilo. Las luces del sumergible iluminaban el entorno inmediato, revelando criaturas marinas que parecían ajenas al peligro inminente. Pero a medida que descendían más profundamente, la sensación de aislamiento se hizo más intensa. Entrando en la zona abisal, informó Paul. Lecturas de presión estables, pero ¿hay una anomalía magnética alrededor? Es como si la misma estructura del océano estuviera cambiando, murmuró Jared, observando las lecturas. Nunca he visto algo así. De repente, el sonar captó algo. Una enorme figura apareció en los monitores, moviéndose lentamente a una distancia considerable. No era un animal conocido, y su tamaño descomunal desafiaba toda lógica. ¿Es una de las entidades?, preguntó Paul con voz entrecortada. No lo sé, respondió Catherine. Pero no parece hostil. Mantengamos la calma. La figura desapareció en la oscuridad, pero el ambiente en el sumergible se tornó más denso. Un zumbido comenzó a resonar en el interior de la nave, un sonido bajo, casi como un canto, que parecía provenir de todas direcciones. Es el mismo zumbido de antes, dijo Graves, sintiendo un escalofrío. Nos están guiando. Entonces sigamos el camino, ordenó Catherine. El Aquila avanzó hacia el epicentro de las señales, adentrándose en un vasto abismo donde la luz no podía penetrar. Pero allí, en la absoluta oscuridad, algo comenzó a brillar. Era una estructura colosal, una catedral submarina de origen desconocido, cubierta de los mismos símbolos que habían visto en el módulo. El corazón del ciclo los esperaba. Y el destino de la humanidad estaba a punto de definirse en esa profundidad insondable. La estructura colosal se alzaba ante el Aquila como una catedral perdida en el tiempo, irradiando un resplandor tenue que ondulaba como las corrientes del mar. A pesar de la oscuridad abisal que lo rodeaba, aquel monumento parecía proyectar su propia luz desde las profundidades. Las líneas y símbolos inscritos en sus muros se movían lentamente, como si el material mismo estuviera vivo, pulsando al ritmo de un latido distante. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Paul, con los ojos fijos en la vista delantera del sumergible. Es un artefacto, respondió Catherine, aunque sabía que esa palabra no hacía justicia a lo que estaban viendo. Pero no fue construido por manos humanas. Esto es mucho más antiguo. ¿Antiguo? Jared frunció el ceño mientras observaba los datos en su consola. Esto no tiene sentido. Los materiales no coinciden con ninguna composición geológica conocida. Es como si no perteneciera a este mundo. Graves permanecía en silencio, procesando lo que tenía ante sí. Los informes de 2067 cobraban más sentido con cada segundo. El Nexus, pensó. Este es el lugar del que hablaba. Aquí es donde todo converge. El sumergible comenzó a vibrar ligeramente. No era un temblor provocado por la presión, sino por una frecuencia de sonido que atravesaba el casco, una frecuencia que no dañaba, pero que era imposible ignorar. Era como si la estructura les estuviera hablando, convocándolos. «Estamos recibiendo una transmisión», informó Paul. «Es la misma señal que detectamos antes en la base. Viene directamente de la estructura». «¿Puedes traducirla?», preguntó Catherine. Paul negó con la cabeza. «No.
Pero no creo que necesitemos traducirla. Es como si estuviera interfiriendo en nuestras mentes, proyectando imágenes directamente. De repente, las luces del interior del Aquila parpadearon, y los monitores mostraron algo que ninguno de ellos esperaba. Una serie de imágenes comenzó a desfilar, civilizaciones antiguas, algunas reconocibles por sus similitudes con culturas desaparecidas, otras completamente alienígenas. Vieron ciudades hundiéndose en un cataclismo de agua y fuego, mientras figuras humanoides, similares a las criaturas que habían observado antes, emergían de las profundidades. Una voz resonó en sus mentes, profunda y distante, como si atravesara el tiempo mismo. Ustedes han llegado al límite del ciclo. Aquí se decide el destino de lo que serán. Las palabras no eran agresivas, pero cargaban un peso que aplastaba cualquier intento de racionalizar lo que estaban experimentando. Era una voz sin origen, ni masculina ni femenina, una entidad que parecía abarcar la totalidad del abismo. Caterina apretó los mandos del asiento. ¿Quién eres? ¿Eres uno de ellos? ¿Las entidades que habitan las profundidades? La voz respondió sin demora. Soy el eco del primer ciclo, el guardián de lo que ustedes llaman Nexus. Mis hermanos y yo no somos invasores, ni conquistadores. Somos los observadores de la evolución. Su especie ha alcanzado el momento crítico. Es hora de decidir si se adaptan o si desaparecen. El aire en el sumergible se volvió más denso, como si una corriente invisible lo recorriera. Catherine sabía que estaban en un punto de no retorno. Las advertencias del viajero del tiempo se habían manifestado con brutal claridad. La humanidad enfrentaba una prueba que había sido repetida innumerables veces a lo largo de la historia. La diferencia ahora era que ellos conocían las reglas, o al menos una parte de ellas. ¿Cómo es que otros ciclos han terminado?, preguntó Graves con voz firme. ¿Por qué tantas civilizaciones cayeron? ¿Por qué no pudieron sobrevivir? ¿Por qué no supieron aceptar el abismo?, respondió la voz. El miedo a lo desconocido los destruyó. Intentaron dominar lo que no puede ser dominado. El océano, la vida, el tiempo, no son sus enemigos. Pero si los enfrentan con violencia o arrogancia, el ciclo se cierra sobre ustedes. ¿Aceptar el abismo?, repitió Jared, incrédulo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Fusionarnos con ustedes? ¿Perder nuestra humanidad? No se trata de perder lo que son, sino de trascender lo que temen. Aceptar que no están solos. Aceptar que el verdadero peligro no viene de fuera, sino de dentro. El abismo es un espejo que refleja lo que ustedes llevan en su interior. Y ahora deben enfrentarse a esa verdad. Las palabras calaron hondo en cada uno de ellos. Catherine recordó las pesadillas que había tenido desde que comenzaron a investigar el módulo anómalo, un océano infinito, una sensación de ser observada por algo colosal. Sabía que esas visiones no eran simples manifestaciones de miedo. Eran advertencias, y ahora estaba cara a cara con aquello que las había originado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer?, preguntó finalmente. ¿Cómo sobrevivimos a este ciclo? La voz guardó silencio durante unos instantes, antes de dar su respuesta. Deben entrar en la estructura. Solo allí entenderán lo que realmente significa romper el ciclo. Pero no todos serán capaces de soportar lo que verán. El Aquila comenzó a moverse lentamente, como si una corriente invisible lo guiara hacia una gran entrada en la base de la estructura. La compuerta, cubierta de símbolos que brillaban con una intensidad creciente, se abrió lentamente ante ellos. ¿Estás segura de esto?, preguntó Paul, su voz cargada de incertidumbre. Si cruzamos esa puerta, no sabemos si podremos regresar. Lo sé, respondió Catherine, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Pero si no cruzamos, el ciclo nos arrasará de todos modos. No tenemos elección. El silencio fue la única respuesta de los demás. Sabían que ella tenía razón. Con un último vistazo a las profundidades que los rodeaban, Catherine dio la orden. Adelante. Entremos. El Aquila cruzó el umbral de la estructura, sumergiéndose en un espacio donde el tiempo y el océano parecían fusionarse en un solo flujo. Sabían que estaban a punto de enfrentar la verdad oculta durante milenios. Y el destino de la humanidad dependería de lo que encontraran al otro lado. El Aquila cruzó el umbral de la estructura abisal, y al hacerlo, el mundo a su alrededor cambió de una manera que ningún miembro del equipo podía anticipar. No había más oscuridad, en su lugar,
un resplandor azul profundo llenaba todo el entorno. La estructura parecía expandirse infinitamente en todas direcciones, con arcos de cristal líquido y corredores que se curvaban hacia horizontes imposibles. El tiempo, el espacio y la lógica se desvanecían en ese lugar, como si estuvieran atrapados en una dimensión donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. ¿Estamos, bajo el océano?, preguntó Paul, con la voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Catherine, observando las paredes traslúcidas. A través de ellas podía ver sombras gigantescas moviéndose, como si algo inmenso los estuviera vigilando desde las profundidades de ese reino. ¿Es como si hubiéramos entrado en otra realidad? El zumbido que había sido constante hasta ese momento se desvaneció, dejando un silencio inquietante. Sin embargo, ese silencio no era vacío, estaba cargado de una presencia abrumadora, como si todo el espacio alrededor de ellos estuviera consciente de su existencia. Las luces en el interior de la Aquila comenzaron a fluctuar, y los monitores mostraron lecturas caóticas. Perdimos todo contacto con la base, informó Jared, revisando los sistemas. No hay señal de Marisa. Ni siquiera los sistemas internos están funcionando correctamente. Es como si esta estructura estuviera interfiriendo con nuestra tecnología, agregó Paul, examinando las lecturas. Nada de esto tiene sentido, los sensores marcan fluctuaciones en el tiempo, como si estuviéramos atrapados en una especie de vórtice temporal. Catherine se levantó del asiento de mando y se acercó al panel frontal. A pesar de la incertidumbre, sintió una extraña calma. Sabía que ese lugar era más que una simple construcción física, era un cruce entre el presente, el pasado y un futuro todavía por definir. Allí, el ciclo del tiempo se mostraba en su forma más pura. Desactivemos los sistemas automatizados, ordenó. Vamos a salir de la Aquila. Si esto es una prueba, no podemos enfrentarlo encerrados en esta cápsula. ¿Salir? Jared la miró con incredulidad. ¿Estás loca? No tenemos idea de lo que nos espera ahí afuera. Podríamos morir en segundos. No lo creo, replicó Catherine con firmeza. Desde que entramos aquí, esta estructura ha estado controlando el entorno. Si nos hubieran querido muertos, ya lo estaríamos. Paul suspiró, mirando a Jared. Ella tiene razón. Esto no es un ataque. Nos están guiando, o probando. Y no creo que sea opcional. Con resignación, Jared asintió. Muy bien. Pero si algo sale mal, no dudaré en volver corriendo al sumergible. La compuerta de la Aquila se abrió con un leve silbido, y una corriente de agua extrañamente ligera los envolvió. No sentían la presión aplastante que debería existir a esas profundidades. Era como si el agua misma hubiera sido alterada para permitirles sobrevivir. Cuando sus pies tocaron el suelo cristalino, una serie de símbolos comenzaron a brillar bajo ellos, formando un camino que se extendía hacia una gran sala central. La estructura parecía viva, reaccionando a cada paso que daban. Esto es imposible, murmuró Paul, observando las proyecciones en las paredes. Es como si la historia de toda la humanidad y algo más estuviera grabada aquí. Imágenes de civilizaciones antiguas, algunas conocidas y otras completamente alienígenas, se desplegaban en un flujo interminable. Vieron pirámides sumergidas, ciudades que parecían haber sido devoradas por el océano, y figuras colosales que se alzaban como guardianes de aquellos tiempos perdidos. Pero también vieron algo que les provocó un escalofrío, escenas de su propio mundo, de ciudades actuales siendo consumidas por olas gigantescas mientras sombras humanoides emergían de las profundidades. Esto es lo que 2067 nos advirtió, dijo Catherine en voz baja. La convergencia. Si no hacemos algo, este será nuestro destino. De repente, la voz que habían escuchado antes volvió a resonar, pero esta vez no solo en sus mentes. Las palabras vibraban en el aire, envolviéndolos en una presencia abrumadora. El ciclo es inevitable, pero el resultado no lo es. Aquí, en el corazón del tiempo, ustedes tienen el poder de alterar el camino. Pero primero, deben enfrentar sus propios límites. ¿Qué quieres decir con enfrentar nuestros límites?, preguntó Catherine. El mayor enemigo de su especie siempre ha sido el miedo a lo desconocido. Cada civilización que ha llegado aquí ha enfrentado esa misma prueba. Algunos intentaron luchar contra el abismo, y fueron destruidos. Otros aprendieron a verlo como parte de ellos mismos, y trascendieron.
El camino de símbolos se iluminó más intensamente, guiándolos hacia una cámara circular en el centro de la estructura. Allí, un pedestal se alzó desde el suelo, proyectando una esfera luminosa que parecía contener fragmentos de espacio y tiempo entrelazados. ¿Es una especie de núcleo?, preguntó Paul. Este es el ancla del ciclo. Contiene la memoria de todo lo que ha sido y lo que podría ser. Si desean romper el ciclo, deben aceptar lo que ven. Deben enfrentarse a sus miedos más profundos, no como individuos, sino como representantes de su especie. Las paredes comenzaron a proyectar imágenes personales para cada uno de ellos. Catherine vio una versión de sí misma atrapada en una corriente interminable, incapaz de llegar a la superficie. Jared vio a sus seres queridos desapareciendo en un mar de sombras, mientras Paul observaba cómo las estructuras de su civilización se desmoronaban a su alrededor. Esto es una prueba, dijo Catherine, con la voz temblando ligeramente. No es real. Son manifestaciones de lo que tememos. El miedo es real si lo permiten, replicó la voz. Pero también es el primer paso hacia la comprensión. Solo aquellos que acepten el abismo como parte de sí mismos podrán cruzar al otro lado. El zumbido regresó, más fuerte que nunca, sincronizado con los latidos de sus corazones. Catherine respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Recordó todas las veces en las que el miedo la había paralizado, las dudas que la habían atormentado desde el comienzo de esta misión. Pero ahora, sabía que ese miedo no era algo que debía destruir. Era algo que debía aceptar. Estamos listos, declaró, abriendo los ojos con determinación. Guíenos hacia lo que debemos hacer. La esfera luminosa se expandió, envolviéndolos en un resplandor cegador. La última prueba estaba por comenzar, y en ese momento, el destino de su especie pendía de un hilo. El ciclo esperaba su decisión. El resplandor envolvió a Catherine, Paul y Jared, y durante unos instantes, el mundo dejó de existir. No había suelo, paredes ni límites. Solo un vasto vacío, brillante y a la vez insondable, que parecía extenderse en todas direcciones. Cada uno de ellos flotaba en ese espacio sin tiempo, atrapado en sus propios pensamientos, mientras el zumbido del Nexus se intensificaba. De repente, las voces llegaron. ¿Qué temes realmente? Era una voz que no pertenecía a la entidad que los había guiado hasta ese punto. Era más íntima, más personal. Cada uno de ellos escuchó una versión diferente, como si una presencia dentro del Nexus estuviera comunicando directamente con sus conciencias. Catherine se encontró en medio de un océano infinito. Las olas eran suaves, pero bajo la calma superficial, podía sentir algo acechando en las profundidades. Recordó sus pesadillas, la sensación de hundirse sin control, de ser arrastrada hacia un abismo del que no había escapatoria. Siempre has temido lo que no puedes controlar, dijo la voz en su mente. Has construido tu vida tratando de mantener el control, enterrando la incertidumbre. Pero el abismo no puede ser controlado. ¿Aceptarás eso? Las aguas comenzaron a oscurecerse, y sombras gigantescas se movieron bajo la superficie. Catherine tragó saliva, sintiendo como el miedo se apoderaba de ella por un instante. Pero luego recordó lo que el viajero del tiempo había dicho: el abismo no es tu enemigo. Es un reflejo. Se obligó a mantenerse firme. No intentó nadar ni escapar. En lugar de eso, cerró los ojos y dejó que la corriente la envolviera. Al hacerlo, las sombras se detuvieron. El zumbido disminuyó, transformándose en una melodía tranquila, como si el océano la aceptara finalmente. Paul, por su parte, se encontraba en una ciudad en ruinas. Las calles estaban vacías, los edificios derrumbados. Era una visión apocalíptica, una imagen que había temido desde que comenzaron los informes sobre la convergencia. En el horizonte, vio siluetas humanoides avanzando lentamente entre los escombros. No parecían hostiles, pero su mera presencia le provocaba una opresión en el pecho. Siempre has temido ser irrelevante, susurró la voz en su mente. El fin de tu mundo es también el fin de tu identidad. Has creído que tus acciones podrían salvarlo todo, pero ese no es tu propósito. No puedes salvarlo todo, pero puedes elegir cómo enfrentarlo. Las figuras se acercaron más, y Paul sintió el impulso de correr. Pero entonces, algo cambió en su percepción. Esas figuras no lo perseguían, lo observaban, esperando su reacción. No eran destructoras.
Eran parte del ciclo, testigos de lo que venía. Paul respiró hondo y dejó de resistirse. Se mantuvo de pie mientras las figuras pasaban a su lado, sin hacerle daño. Las ruinas comenzaron a desvanecerse, y el entorno se llenó de una luz reconfortante. Jared estaba atrapado en una escena completamente diferente. Se encontraba en su hogar, rodeado de su familia. Al principio, se sintió aliviado, pero pronto notó que algo andaba mal. Los rostros de sus seres queridos estaban distorsionados, sus expresiones vacías, como si no lo reconocieran. Intentó hablarles, pero no recibió respuesta. La casa se volvió más oscura, y el suelo comenzó a agrietarse bajo sus pies. ¿Temes el abandono?, dijo la voz. El miedo de perder a quienes amas siempre ha dictado tus decisiones. Pero el miedo al abandono también te ha impedido confiar plenamente. Has construido muros que te han aislado incluso de aquellos a quienes deseas proteger. Jared cayó de rodillas, mirando a su alrededor con desesperación. No quería enfrentarse a esa verdad, pero sabía que era real. Durante años había evitado confrontar sus propios temores, ocultándose tras una fachada de lógica y autosuficiencia. Pero ahora no había forma de escapar. Con lágrimas en los ojos, dejó caer sus defensas internas. Acepto que tengo miedo, susurró. Pero ya no dejaré que eso me controle. La oscuridad se disipó lentamente. La casa volvió a ser cálida y acogedora, y las sombras se retiraron. Los tres regresaron al punto central de la estructura casi al mismo tiempo. Aunque no se dijeron nada de inmediato, sus miradas reflejaban una comprensión compartida. Habían enfrentado sus propios abismos y habían emergido con una nueva perspectiva. La esfera luminosa en el pedestal comenzó a cambiar, proyectando un nuevo patrón de símbolos que se alzaban en espiral hacia el techo. La voz del Nexus habló de nuevo, esta vez con una calma casi paternal. Han enfrentado la verdad. Han aceptado lo que son. Ahora están preparados para romper el ciclo. La humanidad no debe temer al abismo. Debe verlo como parte de su viaje evolutivo. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó Catherine. El ciclo se reinicia, pero con una nueva dirección. Ustedes serán los portadores de esta verdad. Algunos los escucharán, otros no. Pero el cambio ha comenzado. El Nexus permanecerá aquí, esperando a quienes estén listos para enfrentarse a sí mismos. La estructura vibró suavemente, y las paredes comenzaron a mostrar un flujo de tiempo diferente. Vieron imágenes de futuros posibles, una humanidad que coexistía con los secretos del océano, utilizando su conocimiento para prosperar, y otras líneas temporales donde el miedo conducía a catástrofes. Catherine sintió un peso de responsabilidad sobre sus hombros. Habían pasado la prueba, pero eso no significaba que todo estaba resuelto. El verdadero trabajo comenzaría en la superficie, en el mundo que aún ignoraba la magnitud de lo que estaba en juego. Nos has dado una oportunidad, dijo, mirando hacia el pedestal. Haremos lo necesario para que no se pierda. Así será, respondió la voz, desvaneciéndose poco a poco. El camino de símbolos se iluminó una vez más, guiándolos de regreso al Aquila. Mientras caminaban en silencio, cada uno de ellos reflexionaba sobre lo que acaban de experimentar. ¿Sabían que no regresarían como las mismas personas que habían llegado allí? El descenso había terminado. Ahora quedaba enfrentar la superficie con una verdad que pocos estarían preparados para aceptar. El ciclo no se detendría, pero ellos ya no eran sus víctimas. Eran sus guardianes. El Aquila comenzó su lento ascenso desde las profundidades del Nexus. Las luces externas proyectaban un débil resplandor sobre las paredes de la estructura, que ahora parecían menos amenazantes. El silencio que antes había resultado opresivo se sentía, de alguna manera, casi acogedor, como si el océano los dejara partir con la aprobación de sus guardianes. Catherine se encontraba en el asiento de mando, mirando en silencio la pantalla frontal. No podía apartar de su mente las imágenes que había visto en aquella cámara, futuros divergentes, civilizaciones que se enfrentaron al abismo y fallaron, y otras que lograron trascenderlo. Esta es nuestra oportunidad, pensó. Pero depende de nosotros. Lecturas normales, anunció Paul, rompiendo el silencio. La presión externa ha vuelto a niveles previsibles, y los sistemas están respondiendo mejor. Todavía no tenemos contacto con la base, pero es cuestión de tiempo. ¿Crees que Marisa todavía estará ahí esperándonos?, preguntó Jared,
sin mucho ánimo. Ella no es de las que se rinden, respondió Catherine. Nos estará esperando. Y cuando lleguemos, tendremos mucho que explicar. Paula sintió, pero su expresión era distante. Explicar. Sí, eso es lo complicado, ¿no? ¿Cómo demonios les decimos lo que pasó aquí? Nadie va a creer que nos comunicamos con entidades que llevan miles de años observándonos desde el fondo del océano. Empezaremos con lo que puedan entender, dijo Catherine. No se trata de convencerlos a todos de inmediato. La verdad llegará cuando la gente esté lista para escucharla. Jared soltó una risa amarga. ¿Y qué pasa si nunca están listos? Algunos nunca lo estarán, admitió Catherine. Pero otros sí. Y ellos serán los que marcarán la diferencia. El sumergible continuó ascendiendo en silencio. Mientras lo hacía, comenzaron a percibir algo peculiar, una luz en la distancia, muy tenue al principio, pero que se hacía más intensa a medida que avanzaban. No era la luz natural del océano ni provenía de la base. Era un brillo dorado que parecía emanar desde algún punto detrás de ellos, desde el lugar donde se encontraba el Nexus. ¿Qué es eso?, preguntó Paul, ajustando los sensores para obtener una mejor lectura. Parece una emisión energética, respondió Jared, observando los datos. Está proyectando una frecuencia estable, como si fuera una señal de largo alcance. El Nexus está enviando un mensaje, susurró Catherine. Tal vez no solo a nosotros. Tal vez a otros lugares, o otros momentos. Las palabras resonaron en el aire. Era posible que esa estructura tuviera la capacidad de comunicarse a través del tiempo, enviando advertencias a quienes pudieran estar enfrentando sus propios ciclos en otros lugares del planeta. Paula apartó la mirada de los monitores. Esto es más grande de lo que pensábamos. No solo estamos lidiando con nuestro presente. Esto podría ser un punto de convergencia para la historia completa de la humanidad. Y tal vez no somos los únicos que están recibiendo este mensaje, dijo Catherine, con una mezcla de inquietud y esperanza. Si otras civilizaciones se enfrentaron al abismo antes que nosotros, quizás aún queda algo de ellas esperando en las profundidades. El pensamiento los acompañó durante el resto del ascenso. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, el Aquila emergió en las aguas superiores cercanas a la base Hydra 12. La comunicación, que había estado cortada desde que entraron en la estructura, se restableció con un chasquido repentino. Aquí Marisa, ¿me reciben? Por favor, respondan. Catherine sonrió al escuchar la voz familiar. Aquí estamos, Marisa. Hemos vuelto. Hubo una pausa, seguida de un suspiro de alivio. Dios. Creí que los habíamos perdido. Todos los sistemas entraron en caos cuando desaparecieron. ¿Qué demonios ocurrió ahí abajo? Es una larga historia, respondió Catherine. Necesitamos reunirnos. Hay demasiadas cosas que debemos explicar, pero también necesitamos evaluar cuidadosamente lo que podemos compartir. Lo que sea que tengan que decir, estoy lista para escucharlo, dijo Marisa. La base está operativa, aunque tuvimos algunos fallos. Los sistemas parecen haberse estabilizado, pero creo que no es coincidencia que todo haya vuelto a la normalidad al mismo tiempo que ustedes reaparecieron. Es posible, dijo Paul. El Nexus afectó más cosas de las que podemos entender ahora. Prepárate, añadió Catherine. Estamos a punto de atracar. Una vez que el Aquila estuvo asegurado, Catherine, Paul y Jared se dirigieron al centro de mando de la base. Marisa los recibió con una mezcla de alivio y preocupación. No tienen idea de lo que ha pasado aquí arriba. Los sistemas comenzaron a mostrar anomalías justo después de que ustedes desaparecieron. Señales de origen desconocido, fallos eléctricos, e incluso visiones. ¿Visiones?, preguntó Jared, intrigado. Algunos del personal reportaron ver sombras en los pasillos, voces que susurraban cosas que no podían entender. Era como si toda la base estuviera atrapada en una especie de trance. Es el eco del Nexus, explicó Catherine. No es solo un fenómeno físico. Es algo que afecta a la percepción, al tiempo mismo. Estamos lidiando con una red de conexiones que va más allá de lo que conocemos. Marisa asintió lentamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No podemos simplemente volver a la normalidad después de esto. No, dijo Catherine. No podemos. Lo primero será registrar todo lo que hemos aprendido. Pero esto debe permanecer en secreto,
al menos por ahora. Necesitamos proteger este conocimiento hasta que estemos seguros de que se pueda manejar de manera responsable. ¿Y si otros intentan encontrar el Nexus?, preguntó Marisa. Lo harán, dijo Graves con un tono sombrío. Pero ahora tenemos una ventaja. Nosotros sabemos lo que significa enfrentarse al abismo, y sobrevivir. Eso nos convierte en sus guardianes. El grupo permaneció en silencio por unos momentos, procesando la magnitud de su responsabilidad. El océano, con todos sus misterios, seguía siendo un lugar de poder insondable. Pero ahora, ellos no eran simples exploradores. Eran testigos de algo que había cambiado para siempre la historia de su especie. Aquella noche, Catherine se detuvo frente a una de las grandes ventanas de la base, observando las profundidades. Las luces de los focos exteriores apenas iluminaban la vasta oscuridad que se extendía más allá. Sin embargo, ya no sentía el mismo temor que antes. Había enfrentado el abismo, y había aprendido a aceptarlo. El futuro sigue siendo incierto, murmuró para sí misma. Pero al menos ahora sabemos dónde empieza. A lo lejos, en algún punto del vasto océano, el Nexus permanecía, esperando pacientemente al próximo viajero que se atreviera a enfrentarlo. La calma en la base Hydra 2 era engañosa. Aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, los miembros del equipo no podían ignorar la sensación persistente de que algo invisible los observaba desde las profundidades. Era como si el Nexus hubiera dejado una marca en el entorno, una presencia que se manifestaba en los pequeños detalles, una sombra que se movía donde no debería, un susurro imperceptible en los momentos de silencio, el leve zumbido que algunos aún podían escuchar en sus sueños. Catherine caminaba por uno de los pasillos principales, perdida en sus pensamientos. Había pasado horas en el centro de mando, revisando los datos recopilados durante la misión. Aunque los sistemas de la base estaban nuevamente en control, los registros mostraban picos de energía anómalos que persistían alrededor del punto donde se encontraba la estructura del Nexus. Cada lectura era como un recordatorio de que su conexión con ese lugar no se había roto del todo. ¿Algún avance?, preguntó Paul, acercándose a ella. Su expresión era de agotamiento, pero también de curiosidad. Catherine negó con la cabeza. Los datos siguen siendo confusos. Es como si el Nexus hubiera alterado el flujo magnético del océano en esta región. Pero no sabemos si es algo temporal o permanente. Paul cruzó los brazos y suspiró. ¿Crees que está activo todavía, o solo nos dejó con estas ondas residuales? Ambas cosas, respondió Catherine. Creo que el Nexus sigue ahí, esperando. Pero también dejó una huella en nosotros y en este lugar. No es solo una estructura física, es un punto de convergencia, no donde el tiempo y el espacio se entrelazan. No podemos simplemente alejarnos y olvidarnos de ello. Lo sé, murmuró Paul, bajando la mirada. Desde que regresamos, he tenido sueños, o más bien visiones. Veo el océano, infinito, y esas figuras caminando bajo el agua. No me están atacando, pero tampoco puedo acercarme a ellas. Es como si estuvieran esperando algo de mí. Catherine lo miró con comprensión. Ella también había tenido sueños similares. Era como si el abismo les estuviera hablando a través de símbolos, mensajes que todavía no podían descifrar por completo. Habían cruzado una puerta que no podía cerrarse tan fácilmente. Estamos todos conectados a esto ahora, dijo Catherine finalmente. Lo que vimos no fue solo una advertencia, fue una invitación a comprender algo más grande. Pero esa comprensión no llegará de inmediato. Mientras tanto, en otra parte de la base, Jared y Marisa se encontraban en el laboratorio de comunicaciones, intentando analizar los patrones de sonido que seguían emergiendo desde las profundidades. Desde su regreso, las señales del Nexus no se habían detenido. Aunque más débiles que antes, las ondas resonaban en frecuencias que las tecnologías convencionales no podían interpretar. Es como si estos patrones fueran una especie de eco prolongado, comentó Marisa, ajustando los controles de frecuencia. No tienen una fuente fija. Cambian de posición, pero siempre mantienen la misma estructura básica. ¿Y si no es solo un eco?, sugirió Jared. ¿Qué pasa si es una forma de monitoreo? Tal vez el Nexus está evaluando cómo respondemos después de la prueba. ¿Quieres decir que nos están vigilando? Marisa se estremeció ligeramente al pensar en ello. No lo sé, admitió Jared. Pero después de lo que vimos allá abajo, no descartaría nada.
Tal vez esto es parte del ciclo. Nos dan una oportunidad para adaptarnos, pero también se aseguran de que no nos desviemos del camino. Marisa guardó silencio, dejando que la idea se asentara en su mente. Sabía que Jared tenía razón. Todo lo que habían experimentado apuntaba a que estas entidades, o lo que sea que controlara el Nexus, no actuaban al azar. Había un propósito detrás de cada mensaje, cada manifestación. Pero el propósito seguía siendo un enigma. Más tarde, Catherine reunió al equipo principal en la sala de conferencias. Paul, Jared, Marisa y Graves tomaron asiento alrededor de la mesa, sus rostros marcados por la tensión acumulada en los últimos días. Necesitamos definir nuestros próximos pasos, comenzó Catherine, su voz firme pero no autoritaria. Lo que enfrentamos en el Nexus fue solo el comienzo. No podemos simplemente archivarlo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Debemos tomar una decisión sobre cómo manejar esta información. ¿Estás pensando en informar a las autoridades superiores?, preguntó Graves. En parte, respondió Catherine. Pero no podemos revelar todo. Si esto cae en las manos equivocadas, podríamos enfrentarnos a un desastre. Ya sabemos cómo reacciona el poder cuando se enfrenta a lo desconocido. Intentarán controlarlo, y eso podría desatar consecuencias imprevisibles. Paula sintió. Entonces, ¿qué propones? Necesitamos crear una red de confianza, explicó Catherine. Un grupo selecto de científicos, investigadores y estrategas que puedan trabajar en secreto para estudiar el Nexus y sus implicaciones. No podemos hacerlo solos, pero tampoco podemos exponernos demasiado rápido. ¿Y si nos descubren?, preguntó Jared. No todos van a aceptar que ocultemos esto. Lo sé, dijo Catherine. Pero esta es la única forma de proteger lo que sabemos. El Nexus no es un simple objeto. Es una clave para comprender el ciclo de la humanidad. Si manejamos esto con cuidado, podríamos evitar que otros repitan los errores de las civilizaciones anteriores. Es un gran riesgo, comentó Marisa, pero sus ojos reflejaban determinación. Pero tienes razón. No podemos permitir que el miedo dicte nuestras decisiones. El grupo permaneció en silencio durante unos instantes, asimilando el plan. Sabían que estaban asumiendo una responsabilidad monumental, pero también sabían que no podían apartarse del camino que el Nexus les había mostrado. Entonces, estamos de acuerdo, dijo Catherine, finalmente. Esta es nuestra misión ahora. No solo sobrevivir al ciclo, sino aprender de él. Y cuando llegue el momento, asegurarnos de que la humanidad esté preparada. Esa noche, Catherine volvió a su habitación. Por primera vez en días, el zumbido en su mente había disminuido, pero la conexión con el Nexus seguía allí, como un eco distante. Se acercó a la ventana y miró hacia el océano. Nos diste una oportunidad, susurró al abismo. ¿No la desperdiciaremos? A lo lejos, una luz tenue brilló brevemente bajo el agua, como una respuesta silenciosa. No era una amenaza. Era un recordatorio de que el ciclo continuaba, y ellos eran ahora sus guardianes. Habían regresado a la superficie, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Los días que siguieron al regreso del equipo estuvieron llenos de trabajo incesante y planificación secreta. Los ecos del Nexus seguían resonando en los sistemas de la base Hydra 12, aunque no todos podían percibirlos. Solo aquellos que habían estado en contacto directo con la estructura, como Catherine, Paul, Jared y Graves, eran plenamente conscientes de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Aquel lugar había cambiado algo en ellos, en la manera en que percibían el mundo. Era como si pudieran sentir las capas invisibles del tiempo y del ciclo operando en el fondo de la realidad. Sin embargo, la presión del tiempo no se había detenido. Sabían que tarde o temprano otras entidades gubernamentales o científicas querrían respuestas sobre las anomalías registradas en el océano. Por eso, Catherine había decidido que debían adelantarse, organizando un informe limitado que explicara solo una parte de la verdad, suficiente para mantener alejados a los curiosos sin revelar los secretos más peligrosos. ¿Y cómo vas a justificar lo que encontramos?, preguntó Jared durante una reunión privada con el equipo. No creo que una simple anomalía geológica convenza a los de arriba. No será perfecto, pero es mejor que nada, respondió Catherine, repasando los detalles del informe. Diremos que encontramos una fuente de energía natural inusual, algo relacionado con actividad tectónica.
Lo suficiente para justificar las lecturas sin levantar sospechas sobre el Nexus. ¿Y qué pasa si intentan enviar más expediciones?, insistió Jared. No van a conformarse con palabras. Querrán investigar. Por eso necesitamos monitorear la zona, dijo Paul. Instalaremos un sistema de vigilancia alrededor del área. Si alguien intenta acercarse, lo sabremos antes de que lleguen demasiado lejos. Marisa, que había estado en silencio hasta ese momento, intervino. Eso nos da algo de tiempo, pero no mucho. Las señales que el Nexus sigue emitiendo son demasiado potentes. No van a desaparecer, y otros equipos de investigación acabarán detectándolas tarde o temprano. Caterina asintió. Sabía que Marisa tenía razón. El Nexus era un enigma demasiado grande como para permanecer oculto indefinidamente. Pero también sabía que no podían permitir que el miedo y la codicia condujeran a una catástrofe. Por eso estamos aquí, dijo finalmente. Para proteger lo que hemos visto. Si logramos manejar esto con cuidado, podríamos cambiar el destino de nuestra especie. Pero si fallamos, repetiremos el ciclo, completó Graves con tono sombrío. Como tantas otras civilizaciones antes que nosotros. El silencio que siguió fue pesado. Todos entendían el riesgo, pero también sabían que no había marcha atrás. Esa misma noche, Catherine decidió regresar al centro de comunicaciones de la base. Algo la había estado inquietando desde su última conversación con el equipo, una sensación persistente de que el Nexus no había revelado todo lo que tenía que mostrarles. El núcleo de esa estructura parecía haber contenido fragmentos de futuros posibles, pero también algo más, algo que había quedado oculto. Buscando respuestas que aún no existen. La voz de Graves la sacó de sus pensamientos. Él había entrado al centro de comunicaciones sin que ella lo notara. Algo así, respondió Catherine, girándose para mirarlo. Tengo la impresión de que el Nexus dejó un mensaje incompleto. Lo que vimos allá abajo fue solo una parte de algo mucho más grande. Graves asintió lentamente. Yo también lo he sentido. Desde que regresamos, he estado teniendo recuerdos que no son míos. Fragmentos de otros tiempos, de personas que nunca conocí. Como si el Nexus hubiera plantado algo en nuestra mente. ¿Recuerdos? Catherine frunció el ceño. ¿Qué tipo de recuerdos? Imágenes de civilizaciones antiguas, pero también de futuros que podrían ocurrir, explicó Graves. Es difícil de explicar. Es como si estuviera viendo versiones alternativas de la humanidad, momentos en los que enfrentaron el ciclo y tomaron decisiones diferentes. Algunas sobrevivieron, otras no. ¿Crees que son advertencias?, preguntó Catherine. Más bien, creo que son lecciones, respondió Graves. El Nexus no solo es una prueba. Es un archivo, una especie de biblioteca viviente que contiene la memoria de todas las especies que han pasado por esto. Y ahora, esa memoria está conectada a nosotros. Catherine quedó en silencio, asimilando esas palabras. Tenía sentido. Todo lo que habían experimentado en el Nexus apuntaba que era más que una simple estructura. Era un nodo de conocimiento acumulado a lo largo de milenios, esperando a que quienes llegaran a él fueran capaces de comprender su propósito. Si eso es cierto, dijo finalmente, entonces tenemos una ventaja. Podemos aprender de los errores del pasado antes de repetirlos. Pero eso requiere tiempo, y aliados. Y también requiere que no nos volvamos locos en el proceso, bromeó Graves, aunque en su voz había un trasfondo de seriedad. El peso de este conocimiento no es algo que cualquiera pueda soportar. Lo sé, admitió Catherine. Pero al menos no estamos solos. A la mañana siguiente, el equipo comenzó a implementar los planes de vigilancia y seguridad alrededor de la zona del Nexus. Instalaciones submarinas fueron desplegadas para monitorear cualquier actividad sospechosa, y los sistemas de comunicación fueron reforzados para evitar interferencias externas. Mientras tanto, Marisa continuaba analizando las señales residuales provenientes del núcleo del abismo. Aunque no lograba descifrarlas por completo, estaba segura de que no eran solo ruido. Eran mensajes, códigos destinados a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Es como si el Nexus supiera que esto es solo el comienzo, dijo, compartiendo sus hallazgos con Catherine. Y probablemente lo sea, respondió ella. Pero ahora tenemos algo que las civilizaciones anteriores no tuvieron, conciencia. Sabemos que el ciclo existe, y sabemos que podemos alterarlo. Marisa sonrió débilmente,
Entonces, supongo que somos los nuevos guardianes del abismo. Lo somos, afirmó Catherine. Y es una responsabilidad que no podemos permitirnos ignorar. En las profundidades, el Nexus permanecía en silencio, pero no estaba inactivo. Su luz pulsaba suavemente, como el latido de un corazón ancestral. Había esperado durante eones a que una nueva especie llegara a este punto de evolución, y ahora, por primera vez en siglos, el ciclo había cambiado. El océano guardaba sus secretos, pero los testigos del tiempo estaban allí para asegurarse de que esos secretos no se perdieran de nuevo. La humanidad había dado el primer paso hacia la comprensión, y aunque el camino por delante sería largo y peligroso, no estaban caminando a ciegas. Ellos eran la respuesta al llamado del abismo. La mañana en la base Hydra 12 comenzó con una inesperada alarma de emergencia. Los sensores submarinos, instalados cerca de la zona donde se encontraba el Nexus, captaron un repentino incremento en la actividad energética. Era una señal intensa, mucho más fuerte que cualquier otra capturada desde su regreso. Catherine y el resto del equipo se dirigieron de inmediato al centro de mando. ¿Qué está pasando?, preguntó Catherine, mientras Marisa ajustaba frenéticamente los controles. Algo ha cambiado, respondió Marisa. La señal del Nexus está en su punto máximo. Está emitiendo patrones de sonido y energía en una frecuencia que nunca habíamos visto antes. ¿Es otra manifestación como las que vimos en el sumergible?, inquirió Paul. No exactamente, dijo Marisa. Esto es distinto. No parece una advertencia ni una simple transmisión. Es más dirigida, como si estuviera intentando comunicar algo de manera específica. Catherine frunció el ceño. Sabía que el Nexus nunca había actuado sin un propósito claro. Esta nueva actividad significaba que algo importante estaba ocurriendo. ¿Podemos proyectar los patrones en los monitores? Marisa asintió y activó la proyección. En las pantallas, aparecieron símbolos desconocidos, similares a los que habían visto en el núcleo del Nexus. Sin embargo, esta vez los símbolos se reorganizaban constantemente, formando secuencias que parecían estar codificando un mensaje. Esto es increíble, murmuró Jared. Los símbolos están vivos. Están cambiando en tiempo real. ¿Alguna traducción?, preguntó Graves, cruzándose de brazos. Todavía no, dijo Marisa, tecleando con rapidez. Pero estos patrones están sincronizados con las frecuencias que detectamos durante nuestras pruebas en el módulo recuperado. Creo que están intentando completar lo que comenzó cuando encontramos al viajero del tiempo. La mención del viajero hizo que todos en la sala recordaran las palabras de 2067. Había advertido que el verdadero peligro no provenía del espacio, sino del océano, de algo que siempre había estado presente bajo sus pies. ¿Podría ser que este mensaje estuviera relacionado con la próxima fase de la convergencia que le había mencionado? ¿Qué pasa si es una cuenta regresiva?, preguntó Jared en voz baja, expresando lo que muchos en la sala estaban temiendo. No podemos asumir lo peor, dijo Catherine. Todavía no entendemos el significado completo de este mensaje. Pero lo que sí sabemos es que el Nexus nunca ha actuado de manera agresiva. Todo lo que hemos visto sugiere que está intentando guiarnos, no destruirnos. Paul observó los símbolos en la pantalla y habló después de un largo silencio. ¿Y si es una prueba más? Puede que el Nexus esté esperando que hagamos algo, que demos una respuesta en lugar de solo observar. Podría ser, respondió Catherine, asintiendo con cautela. Si es así, debemos intentarlo. ¿Cómo propones responder?, preguntó Graves. Catherine se tomó un momento para pensar. Luego, se volvió hacia Marisa. ¿Podemos enviar una señal inversa? Algo que imite los patrones del Nexus pero que muestre un intento de comunicación de nuestra parte. Podría hacerlo, dijo Marisa, ajustando las configuraciones. Pero es un riesgo. No sabemos cómo podría reaccionar. Lo sé, dijo Catherine con firmeza. Pero quedarse de brazos cruzados es un riesgo mayor. Prepara la señal. Los minutos siguientes estuvieron llenos de tensión. Marisa trabajó en la creación de una secuencia de respuesta, utilizando los datos recopilados del Nexus. Una vez que estuvo lista, todos se reunieron alrededor del panel de control, observando cómo la señal era enviada hacia las profundidades. Durante varios segundos, no ocurrió nada. Las lecturas en los monitores permanecieron estables, sin mostrar ningún cambio significativo.
Pero justo cuando algunos empezaban a pensar que el intento había fallado, las luces de la base parpadearon y un nuevo patrón comenzó a formarse en las pantallas. Algo está respondiendo, dijo Marisa con voz temblorosa. La señal está cambiando, parece más estructurada ahora. Los símbolos en la pantalla dejaron de moverse de forma aleatoria. En su lugar, formaron una imagen nítida, un mapa del océano, con un punto brillante marcando una ubicación al norte de la base, más allá de la grieta eterna. Nos están indicando una coordenada, dijo Paul. ¿Es una invitación?, preguntó Jared, aún incrédulo. Eso parece, respondió Catherine. Pero también podría ser una advertencia. Sea lo que sea, no podemos ignorarlo. Grave suspiró. Así que vamos a volver al abismo, ¿verdad? Sí, confirmó Catherine. Pero esta vez vamos mejor preparados. No podemos permitir que el miedo controle nuestras decisiones. Horas después, el equipo se encontraba nuevamente a bordo del Aquila, preparando el descenso hacia la nueva ubicación señalada por el Nexus. Habían reforzado los sistemas del sumergible y coordinado con Marisa para mantener una comunicación constante. Sin embargo, el nerviosismo era palpable en el aire. ¿Listos para enfrentarnos a lo desconocido una vez más?, preguntó Paul con una sonrisa forzada. Lo estábamos desde que todo esto comenzó, respondió Catherine. Ya cruzamos el umbral antes. Sabemos lo que está en juego. Con esa afirmación, el Aquila inició su descenso. El océano los envolvió en su vasto silencio, pero esta vez no sentían la misma opresión que antes. Había una extraña familiaridad en las profundidades, como si el Nexus estuviera guiándolos de nuevo. A medida que se acercaban a las coordenadas, comenzaron a percibir una nueva estructura emergiendo en los sensores. No era como el Nexus principal, pero parecía estar relacionada con él. Era una formación en espiral, compuesta por pilares de cristal que irradiaban un suave brillo dorado. Ahí está, dijo Paul, con la mirada fija en la pantalla. El origen de la nueva señal. Detengámonos aquí, ordenó Catherine. Activemos los escáneres y veamos qué podemos aprender antes de proceder. Los datos comenzaron a llegar, mostrando lecturas que desafiaban cualquier lógica conocida. La estructura parecía vibrar en sincronía con las señales del Nexus, como si ambas estuvieran conectadas por una red invisible de energía. Es como si esta estructura fuera una especie de antena, comentó Jared. Un punto de transmisión entre el Nexus y algo más. Algo más, repitió Catherine en voz baja. Tal vez el verdadero destino del mensaje no somos nosotros, sino otra parte del ciclo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Paul. Descendemos más, dijo Catherine. Nos acercamos lo suficiente para comprender lo que el Nexus quiere mostrarnos. Esta es nuestra única oportunidad. El equipo se preparó para lo que pudiera venir. Sabían que el abismo aún guardaba secretos que no estaban listos para revelar por completo. Pero también sabían que, esta vez, ellos estaban más preparados. El destino les había dado otra oportunidad, y no pensaban desaprovecharla. El Aquila se acercó lentamente a la estructura en espiral, sus luces iluminando los pilares de cristal dorado que emergían del lecho marino. El resplandor pulsante que emanaba de la formación parecía intensificarse a medida que descendían. El ambiente era denso, cargado de una energía casi eléctrica que podía sentirse en la piel. Estamos entrando en la zona de influencia máxima, informó Paul, monitoreando las lecturas. La estructura está emitiendo ondas de baja frecuencia que interfieren ligeramente con los sistemas, pero no parece haber peligro inmediato. Es como si nos estuviera escaneando, dijo Jared. Nos están evaluando otra vez. Déjalos, respondió Catherine, con los ojos fijos en la pantalla frontal. No estamos aquí para resistir. Estamos aquí para aprender. El sumergible se detuvo frente a un amplio arco de cristal que formaba una especie de entrada. El patrón de símbolos en la estructura se reorganizó, mostrando un flujo constante de mensajes visuales que se proyectaban como hologramas alrededor de ellos. Parecía que la estructura esperaba una respuesta. Es la misma sensación que en el Nexus, murmuró Catherine. ¿Una puerta, o una prueba más? ¿Vamos a entrar?, preguntó Paul, mirando a Catherine con una mezcla de expectación y preocupación. No hemos llegado hasta aquí para detenernos ahora, dijo ella con firmeza. Adelante. El Aquila cruzó el arco, y al hacerlo, el entorno cambió de forma abrupta.
Era como si hubieran atravesado una frontera invisible entre dos realidades. La presión del océano desapareció por completo, y en su lugar, se encontraron en un vasto espacio iluminado por una luz suave y dorada. No parecía haber agua, a pesar de estar en las profundidades marinas. ¿Qué es este lugar?, preguntó Jared, con la voz llena de asombro. No tengo ni idea, respondió Paul, con los ojos abiertos de par en par, pero esto no es natural. Estamos en algo, fuera de lo que conocemos. El sumergible flotaba en lo que parecía ser un enorme salón, con columnas gigantescas que se elevaban hacia un cielo imposible. En el centro de aquel espacio, un pedestal se alzaba, sosteniendo una esfera translúcida que contenía lo que parecían fragmentos de diferentes momentos en el tiempo, imágenes fugaces de civilizaciones, paisajes cambiantes y rostros que se desvanecían en la nada. Catherine sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si todo el conocimiento del Nexus estuviera concentrado en esa esfera. La memoria de los ciclos, pensó. La prueba definitiva. Estamos recibiendo otra señal, informó Marisa a través del enlace de comunicación. Es intensa, pero clara. Parece una sincronización directa con la estructura. ¿Puedes traducir algo?, preguntó Catherine. No puedo darle un significado exacto, dijo Marisa. Pero parece estar indicándoles que se acerquen al pedestal. Es como si les estuviera pidiendo que interactúen. Catherine se giró hacia Paul y Jared. Despleguemos los equipos. Si esto es lo que creo, estamos a punto de ver la verdadera naturaleza del ciclo. Los tres se equiparon con trajes de exploración y salieron del sumergible. A medida que caminaban hacia el pedestal, el suelo bajo sus pies emitía un leve brillo, como si respondiera a su presencia. Las imágenes en la esfera comenzaron a ralentizarse, enfocándose en una visión más clara. De repente, la voz que habían escuchado en el Nexus volvió a manifestarse, resonando no solo en sus oídos, sino también en sus mentes. Han llegado al umbral del entendimiento. Lo que está ante ustedes es la puerta de los 1000 ciclos. Aquí se encuentra la memoria de todo lo que ha sido y de lo que podría ser. ¿Por qué nosotros?, preguntó Catherine en voz alta. ¿Por qué nos eligieron para llegar aquí? No se trata de una lección. Es una consecuencia. Cada civilización que llega a este punto se enfrenta a esta prueba. No somos los que deciden su destino. Ustedes lo hacen. La esfera proyectó una imagen clara, una ciudad sumergida, en ruinas. Pero a diferencia de las otras proyecciones, esta no era de un pasado remoto. Los edificios eran extrañamente familiares, como si pertenecieran al mundo moderno. En el horizonte, figuras humanoides colosales se movían lentamente, observando en silencio. Es nuestro futuro, dijo Jared, con voz temblorosa. Es lo que viene si fallamos. El ciclo no es una condena. Es una oportunidad. Pueden detenerlo o repetirlo. Todo depende de si aceptan lo que el abismo les ofrece. ¿Y qué es lo que nos ofrece?, preguntó Paul. Comprensión. Adaptación. Pero primero, deben dejar atrás sus miedos y aceptar que no están solos. Nunca lo han estado. Catherine se acercó al pedestal. Extendió la mano hacia la esfera, pero antes de tocarla, una nueva visión se proyectó frente a ellos. Esta vez, vieron un camino diferente, un futuro donde la humanidad aprendía a coexistir con los secretos del océano. Ciudades flotantes, tecnologías avanzadas inspiradas en el abismo, y una sociedad que había superado el miedo al desconocido. Es posible, susurró Catherine. Podemos cambiar el ciclo. Podemos trascenderlo. ¿Pero a qué costo?, preguntó Jared, todavía inseguro. ¿Qué tendremos que sacrificar para lograrlo? La voz respondió, con una calma solemne. El sacrificio no es lo que imaginan. No es su vida, ni su tecnología. Es el sacrificio del control absoluto. Deben aceptar que no pueden dominarlo todo, que el abismo es parte de ustedes, no algo que puedan conquistar. Caterina sintió. Sabía que esas palabras contenían la clave. Habían llegado a este punto enfrentando sus propios temores, pero ahora debían tomar una decisión consciente, abandonar el ciclo de miedo y control, o repetirlo hasta que todo se desmoronara. Lo aceptamos, dijo, con voz firme. Aceptamos el abismo como parte de nosotros. La esfera brilló con intensidad, envolviendo a todo el equipo en un resplandor dorado.
Los símbolos en las paredes comenzaron a cambiar, formando un nuevo patrón que marcaba el inicio de un ciclo diferente. Habían cruzado la puerta de los 1000 ciclos. Y con ello, el destino de la humanidad dio un giro hacia un camino inexplorado. Mientras el resplandor disminuía, Catherine, Paul y Jared se encontraron de nuevo dentro del sumergible. La estructura en espiral comenzó a desvanecerse lentamente, como si su propósito hubiera sido cumplido. Marisa, desde el enlace, habló con emoción contenida. Las lecturas han cambiado. Todo el entorno está estabilizándose. Parece que lo lograron. No hemos terminado, dijo Catherine. Esto es solo el principio. Ahora comienza el verdadero desafío, hacer que el mundo esté listo para lo que viene. El Aquila inició su ascenso. El abismo los había transformado, pero ahora, por primera vez, sentían que caminaban con certeza hacia la luz del futuro. El Aquila emergió finalmente de las profundidades, rompiendo la superficie del océano con una calma inusual. El equipo se mantuvo en silencio por unos instantes, asimilando el peso de lo que acaban de experimentar. Habían cruzado la frontera de lo desconocido y regresado, no solo con respuestas, sino con una responsabilidad mucho mayor: cambiar el destino de la humanidad. La luz dorada del amanecer bañaba el sumergible mientras avanzaban hacia la base Hydra 12. Estamos de vuelta, murmuró Paul, casi como si necesitara convencerse a sí mismo. ¿Lo logramos? Al menos una parte, corrigió Catherine. Lo que hicimos abajo es solo el principio. Ahora tenemos que decidir cómo manejar esta verdad. El silencio que siguió a sus palabras fue denso. Todos sabían que el verdadero desafío comenzaba ahora. Habían visto futuros en los que el ciclo se repetía con resultados catastróficos, y también otros en los que la humanidad trascendía sus limitaciones. Esa bifurcación dependía de lo que hicieran a continuación. Al llegar a la base, Marisa los recibió con una mezcla de alivio y asombro. Estábamos siguiendo sus señales hasta que todo el sistema se reinició de golpe. Las anomalías se estabilizaron de repente, como si algo enorme se hubiera apagado. No se apagó, respondió Catherine. Se ajustó. El Nexus sigue ahí, pero el ciclo cambió. Lo que experimentamos fue una especie de sincronización entre nosotros y ese lugar. ¿Eso significa que ya no hay peligro?, preguntó Marisa, esperanzada. Todavía hay peligro, intervino Graves, con tono serio. El ciclo no desaparece. Solo cambia de dirección. Lo que hagamos a partir de ahora determinará si seguimos avanzando, o si regresamos al mismo patrón de autodestrucción. Marisa asintió lentamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El equipo se reunió en la sala de mando para discutir los próximos pasos. Catherine comenzó explicando las visiones que el Nexus les había mostrado, tanto los futuros posibles como las lecciones de civilizaciones anteriores. Lo primero que tenemos que entender es que el miedo al abismo es lo que siempre ha destruido a las sociedades que llegaron a este punto, dijo. El miedo a lo desconocido, a lo que no pueden controlar. Nosotros no podemos permitir que ese miedo dicte nuestras decisiones. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, comentó Jared. El miedo es lo que mueve a muchos en el poder. Si saben lo que encontramos, querrán controlar el Nexus, o destruirlo. Es por eso que no podemos revelar todo de inmediato, respondió Graves. Necesitamos crear una estrategia a largo plazo. Necesitamos aliados, personas que puedan comprender esto sin caer en el pánico o la ambición. Paul intervino. Y también debemos asegurarnos de que el Nexus esté protegido. No podemos dejar que cualquiera lo encuentre. Si alguien activa esa estructura sin entender lo que implica, podría provocar otra convergencia. Exacto, dijo Catherine. Por eso vamos a establecer un sistema de monitoreo constante alrededor de la zona. También prepararemos un informe con información parcial para las autoridades. Solo lo suficiente para justificar las anomalías sin mencionar el Nexus ni lo que experimentamos. ¿Y el legado del viajero del tiempo?, preguntó Marisa. Él nos advirtió sobre esto, ¿debemos mantener ese conocimiento en secreto también? Catherine se tomó un momento antes de responder. No todo debe mantenerse en secreto. El viajero nos dio una advertencia, pero también una oportunidad. Cuando el momento sea el adecuado, las generaciones futuras deberán conocer la verdad. Debemos dejar un registro detallado, pero ese registro será confidencial, hasta que llegue el momento de revelarlo. El equipo asintió,
comprendiendo la gravedad de la misión que tenían por delante. No solo se trataba de proteger el Nexus, sino de guiar a la humanidad hacia un nuevo entendimiento. Durante los días siguientes, comenzaron a implementar el plan. Instalaciones de vigilancia submarina fueron desplegadas en la región, y se crearon protocolos de seguridad para proteger el área de intrusos. Al mismo tiempo, Catherine y Graves trabajaron en la creación del informe limitado que presentarían a sus superiores. El informe mencionaba una anomalía tectónica que explicaba las fluctuaciones de energía en la región. Era una historia suficientemente técnica como para mantener alejados a los curiosos, pero no lo suficientemente sospechosa como para atraer una investigación más profunda. ¿Crees que esto será suficiente?, preguntó Graves, revisando los últimos detalles del documento. Por ahora, sí, respondió Catherine. Pero eventualmente, alguien hará preguntas. Por eso debemos estar preparados para manejar cualquier contingencia. Una noche, mientras Catherine se encontraba sola en el observatorio de la base, algo extraño ocurrió. Las luces del océano parpadearon ligeramente, y por un breve momento, vio una figura humanoide en la distancia. No era una amenaza. Era una presencia tranquila, casi reconfortante. Catherine supo en ese instante que el Nexus seguía vigilándolos, no como un enemigo, sino como un guardián silencioso. «Estamos conectados ahora», murmuró, más para sí misma que para nadie más. «No estamos solos en esto». La figura desapareció en la oscuridad, pero Catherine se quedó con una sensación de esperanza. Habían enfrentado el abismo y sobrevivido. Ahora, tenían la responsabilidad de guiar a la humanidad hacia un futuro mejor. Semanas después, el equipo comenzó a enviar informes de progreso a sus aliados seleccionados. Científicos de confianza, estrategas y líderes con mentalidades abiertas comenzaron a formar parte de una red secreta dedicada a estudiar los secretos del océano y preparar a la humanidad para el próximo gran desafío. El ciclo no se había detenido, pero por primera vez, estaban un paso adelante. El legado del Nexus se había convertido en una misión compartida. El abismo, con todos sus misterios, ya no era una amenaza silenciosa. Era un recordatorio constante de que la humanidad estaba destinada a evolucionar, a adaptarse, a trascender. Y ellos, los testigos del tiempo, eran los primeros guardianes de esa nueva era. ¿Disfrutaste los relatos? Suscríbete y comparte para que más amantes de lo sobrenatural puedan sumergirse en estas oscuras narraciones. Explora el resto de nuestro canal y descubre relatos que te transportarán a rincones llenos de sombras y secretos. Hasta la próxima.